El 11 de julio de 1992, millones de mexicanos levantaron la mirada hacia el cielo para presenciar uno de los eclipses solares totales más largos del siglo. La trayectoria del eclipse cruzaba directamente sobre México, desde Baja California hasta la península de Yucatán. Fue un evento astronómico histórico, pero para muchos de los que observaron ese día, lo que vieron no fue solo la luna bloqueando el sol. México se había preparado durante meses. Telescopios fueron instalados en ciudades a lo largo de la trayectoria del eclipse. Televisoras montaron transmisiones especiales en vivo. El gobierno distribuyó millones de gafas especiales para observación segura. Era el evento científico del año, pero nadie esperaba lo que estaba por ocurrir. La zona de totalidad, donde el eclipse sería completo, incluía ciudades importantes como Tepic, Guadalajara, Ciudad de México y Puebla. Pero fue en la Ciudad de México donde ocurrió el avistamiento ovni más masivo y documentado de la historia mexicana moderna. A las 13 horas 21 minutos, la luna comenzó a cubrir el sol. Millones de personas en la Ciudad de México salieron a las calles, a azoteas, a parques. Todos miraban hacia arriba con sus gafas protectoras. Las cámaras de televisión transmitían en vivo. Guillermo Arráguin de Televisa narraba el evento. Era un momento de unión nacional, todos compartiendo la misma experiencia astronómica. A las 13:24, durante los momentos de mayor oscurecimiento, comenzaron las llamadas. Primero una, luego 10, luego cientos. Personas llamando a las estaciones de televisión, a la radio, a la policía. Reportaban haber visto algo más en el cielo. No solo el eclipse, algo adicional, un objeto. Guillermo Arráguin estaba en vivo cuando recibió la información. Su camarógrafo, identificado después como Óscar Ayala, giró su cámara profesional hacia donde señalaban los espectadores y lo capturó. En video, en transmisión nacional en vivo, un objeto metálico, plateado, con forma de disco o esfera, flotando en el cielo oscurecido del eclipse, completamente inmóvil. No era un avión, no era un globo, no se movía con el viento. Simplemente estaba allí, suspendido, visible contra el cielo gris azulado del eclipse. La transmisión de Televisa mostró el objeto durante aproximadamente 43 segundos antes de que la cámara regresara al eclipse mismo. Pero esos 43 segundos fueron suficientes. Millones de televidentes lo vieron. Y más importante, quedó grabado. Pero no fue solo en Ciudad de México. A medida que avanzaba la tarde y las personas revelaban sus fotografías y videos caseros, se hizo evidente que el avistamiento había sido mucho más extenso de lo inicialmente pensado. En Puebla, al menos 17 personas filmaron objetos similares durante el eclipse. Videos caseros mostraban objetos plateados flotando en diferentes partes del cielo. Algunos permanecían inmóviles, otros se movían lentamente. Uno, filmado por el ingeniero José Luis Hernández, mostraba un objeto que parecía girar sobre su propio eje, reflejando la luz del sol eclipsado. En Atlixco, Puebla, el señor Carlos Díaz, quien ya había reportado avistamientos ovni en años anteriores, capturó en video un objeto brillante que descendió cerca del volcán Popocatépetl durante el eclipse. Su video mostraría después un objeto discoidal con luz pulsante, moviéndose entre las nubes cerca de la cumbre del volcán. En Guadalajara, una familia completa, los Gutiérrez, filmó desde la azotea de su edificio. Su video de 8 minutos mostraba el eclipse, pero también capturaba, claramente, un objeto oscuro con forma triangular que cruzó el cielo lentamente durante la fase total del eclipse. Lo más impresionante fue la cantidad de evidencia. No fue un solo testigo, no fue un video borroso aislado. Fueron cientos de testigos, decenas de videos independientes,
desde diferentes ángulos, diferentes cámaras, diferentes ubicaciones, todos mostrando objetos que no deberían estar allí. El periodista e investigador Jaime Maussan, quien trabajaba para Televisa en ese momento, comenzó a recolectar estos videos. Su programa 60 Minutos dedicó un episodio completo al fenómeno 2 semanas después del eclipse. Mostró video tras video, entrevistó a testigos, consultó con astrónomos y pilotos. Las explicaciones convencionales fueron propuestas. Algunos sugirieron que eran planetas visibles durante el eclipse. Venus y Júpiter eran visibles ese día, pero los astrónomos confirmaron que los objetos en los videos no coincidían con las posiciones de planetas conocidos. Además, los planetas aparecen como puntos de luz, no como discos metálicos estructurados. Otros sugirieron globos meteorológicos, pero los globos se mueven con el viento y ascienden constantemente. Los objetos en los videos permanecían inmóviles o se movían de maneras que contradecían el comportamiento de globos. Uno de los videos mostraba un objeto acelerando súbitamente y desapareciendo en segundos, algo imposible para un globo. La Fuerza Aérea Mexicana no emitió comentario oficial. El gobierno simplemente reconoció que múltiples personas reportaron objetos no identificados durante el eclipse, pero no ofreció explicación ni análisis. Lo que hizo único este caso fue el contexto. Durante un eclipse solar total, millones de personas están mirando hacia arriba simultáneamente. Si hay algo inusual en el cielo, será visto por muchos. Y el 11 de julio de 1992, algo definitivamente estuvo allí. Los escépticos argumentaron que la excitación del eclipse llevó a la gente a interpretar erróneamente objetos ordinarios, que la psicología de masas creó histeria, que los videos mostraban artefactos de cámara o reflejos de lentes. Pero los defensores del caso señalaron que muchos de los testigos eran profesionales, ingenieros, profesores, pilotos comerciales, camarógrafos experimentados, gente acostumbrada a observar y analizar. No todos podían estar equivocados simultáneamente. Un detalle particularmente intrigante surgió meses después del eclipse. El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en Puebla había instalado equipos de monitoreo científico para estudiar el eclipse. Estos incluían cámaras especiales que filmaban el cielo automáticamente durante todo el evento. Según informes no oficiales de personal del instituto, estas cámaras también capturaron anomalías, objetos que no correspondían con ningún fenómeno astronómico conocido, pero estos datos nunca fueron publicados oficialmente. Cuando investigadores preguntaron, se les dijo que los datos estaban bajo análisis o que no estaban disponibles para el público. El caso del eclipse de 1992 se convirtió en un punto de inflexión en la ufología mexicana. Antes, los avistamientos ovni eran reportados pero raramente tomados en serio por medios principales. Después del eclipse, con video tras video siendo mostrado en televisión nacional, el tema se volvió imposible de ignorar. Jaime Maussan se convirtió en la figura principal en la investigación ovni mexicana, dedicando gran parte de su carrera a documentar y difundir estos casos. Su recolección de videos del eclipse de 1992 permanece como uno de los archivos más extensos de evidencia ovni múltiple de un solo evento. Los videos siguen disponibles hoy. Cualquiera puede verlos y formar su propia opinión. Algunos muestran objetos claramente estructurados, otros son más ambiguos. Pero tomados en conjunto, representan un cuerpo de evidencia difícil de descartar completamente. ¿Qué eran estos objetos? ¿Por qué aparecieron durante el eclipse? ¿Fue coincidencia o había algo sobre el eclipse? ¿La oscuridad temporal? ¿La alineación astronómica que atrajo su presencia? Algunos investigadores han teorizado que civilizaciones avanzadas podrían usar eventos astronómicos como eclipses para sus propios estudios. Si estás observando un planeta, ¿qué mejor momento que cuando sus habitantes están todos mirando hacia arriba, distraídos por un fenómeno natural? Otros sugieren que simplemente fue el hecho de que millones estaban mirando simultáneamente, lo que permitió que objetos que siempre han estado allí
finalmente fueran vistos y documentados. 32 años después, el eclipse de Zacatecas de 1992 permanece como el avistamiento ovni masivo más documentado en la historia de México. No fue un incidente aislado en la oscuridad. Fue un evento presenciado por millones, filmado por docenas, transmitido en vivo por Televisión Nacional, y dejó una pregunta que aún no ha sido respondida satisfactoriamente. ¿Qué estaba flotando en los cielos de México ese 11 de julio de 1992, cuando la luna cubrió el sol y millones miraron hacia arriba? Los videos están ahí. Los testimonios están documentados. Las fotografías existen en archivos. La evidencia permanece. Las explicaciones no. Y cada vez que hay un eclipse en México, la gente no solo mira el sol y la luna, también buscan en el cielo, esperando, preguntándose si aquellos objetos del 92 volverán, si se mostrarán de nuevo durante esos minutos de oscuridad artificial, cuando todos estamos mirando hacia arriba, cuando el día se vuelve noche, y cuando, tal vez, otros deciden mostrarse, sabiendo que serán vistos, sabiendo que serán filmados, como si quisieran que supiéramos que no estamos solos en nuestro cielo, ni siquiera durante los eventos astronómicos más especiales. El 25 de agosto de 1974, en las áridas extensiones del desierto chihuahuense cerca del pueblo de Coyame, a escasos kilómetros de la frontera con Texas, ocurrió uno de los incidentes ovni más secretos y controvertidos de la historia mexicana. Un supuesto choque entre un objeto no identificado y una aeronave civil, seguido por una operación militar encubierta que involucró a fuerzas estadounidenses y mexicanas. Aproximadamente a las 22:07 del 25 de agosto, las estaciones de radar tanto de la Fuerza Aérea Mexicana en Chihuahua como de las instalaciones militares estadounidenses en Fort Bliss, Texas, detectaron simultáneamente dos objetos en curso de colisión sobre el norte de México. Uno de los objetos era identificable, un Cessna 180 civil mexicano, matrícula XBCIM, que volaba de Ciudad Juárez hacia Torreón con un solo ocupante. El otro objeto no tenía identificación. No respondía a llamadas por radio, y su velocidad y patrón de vuelo eran irregulares. Los operadores de radar en ambos lados de la frontera observaron impotentes cómo los dos objetos convergían. A las 22:13, las señales se fusionaron en una sola. Luego desaparecieron de los radares. Había ocurrido una colisión. Las autoridades mexicanas iniciaron inmediatamente protocolos de búsqueda y rescate. Un avión de reconocimiento despegó del aeropuerto de Chihuahua a las 23:45. Para las 00:30 del 26 de agosto, habían localizado el sitio del choque, aproximadamente 15 kilómetros al noroeste de Coyame, en pleno desierto. Lo que reportaron los pilotos fue inquietante. Había dos sitios de impacto, separados por aproximadamente 2 kilómetros. Uno coincidía con los restos de una aeronave pequeña, presumiblemente el Cessna. El otro era diferente. El segundo sitio mostraba un cráter circular de aproximadamente 30 metros de diámetro y algo metálico, discoidal, parcialmente enterrado en el suelo. No era un avión convencional. La forma era completamente ajena a cualquier aeronave conocida. Al amanecer del 26 de agosto, un convoy militar mexicano llegó al área. Aproximadamente 40 soldados, varios camiones, un helicóptero. Acordonaron ambos sitios de impacto. Cerraron el acceso a la carretera que pasaba cerca de Coyame. Los habitantes del pueblo vieron la actividad. Camiones militares pasando, helicópteros sobrevolando. Pero nadie les explicó qué estaba ocurriendo. Para las 10 horas, los soldados habían recuperado el cuerpo del piloto del Cessna. Fotografiaron los restos de la aeronave. Procedimiento estándar para un accidente aéreo. Pero en el segundo sitio, la situación era diferente. Los soldados trabajaban con precaución extrema alrededor del objeto discoidal.
Algunos testigos locales que observaron desde la distancia con binoculares reportaron que los militares usaban trajes de protección, como si temieran contaminación. Para las 14 horas, usando grúas y cuerdas, habían extraído el objeto del cráter. Lo describieron como un disco metálico de aproximadamente 12 a 15 metros de diámetro, con superficie lisa sin costuras visibles. Lo cargaron en un camión de plataforma grande, lo cubrieron con lonas y se prepararon para transportarlo. Aquí es donde la historia se vuelve más controvertida y secreta. Según documentos filtrados años después y testimonios de personal militar retirado, las fuerzas estadounidenses habían estado monitoreando la situación desde el principio. A las 16 horas del 26 de agosto, un convoy estadounidense, supuestamente de Fort Bliss, cruzó la frontera sin autorización oficial aparente y se dirigió hacia Koyame. Helicópteros militares estadounidenses fueron avistados en espacio aéreo mexicano. A las 17:30, según testimonios locales, hubo un encuentro entre los convoy mexicano y estadounidense en un camino del desierto a unos 8 kilómetros al sur de Koyame. Los detalles exactos de esta confrontación nunca se han aclarado oficialmente. Lo que se sabe es lo siguiente. Para las 19 horas, el convoy mexicano regresó a Koyame, sin el objeto. Los camiones estaban vacíos. Los soldados parecían confundidos. Algunos locales escucharon a oficiales mexicanos discutiendo acaloradamente por radio. Pero la historia toma un giro aún más siniestro. Aproximadamente 24 horas después de recuperar el objeto, varios de los soldados mexicanos que habían estado en contacto directo con el disco comenzaron a enfermarse. Síntomas reportados: fiebre alta, náuseas, debilidad extrema, lesiones en la piel similares a quemaduras por radiación. Para el 28 de agosto, al menos 7 soldados habían sido hospitalizados en Chihuahua. 2 murieron en las siguientes 48 horas. Las autopsias, si es que se realizaron, nunca fueron hechas públicas. Las causas de muerte oficiales listaban complicaciones por exposición a sustancias tóxicas no identificadas. Los otros soldados se recuperaron, pero fueron dados de baja del ejército con estrictas órdenes de confidencialidad. Algunos, años después, hablaron anónimamente con investigadores, describiendo una sustancia pegajosa en la superficie del objeto que quemaba al contacto. El gobierno mexicano emitió un comunicado breve el 29 de agosto de 1974. Un avión civil se estrelló cerca de Koyame, Chihuahua, el 25 de agosto. El piloto murió. Se está investigando la causa del accidente. No hay más detalles en este momento. No mencionaron el segundo objeto. No mencionaron soldados enfermos. No mencionaron intervención estadounidense. El gobierno de Estados Unidos negó cualquier operación en suelo mexicano. Fort Bliss emitió un comunicado. No tenemos registro de ninguna actividad de nuestras fuerzas en México en las fechas mencionadas. Pero investigadores civiles comenzaron a preguntar, ¿por qué tantos militares en un simple accidente de avioneta? ¿Por qué el área permaneció cerrada durante 4 días? ¿Por qué hubo reportes de helicópteros estadounidenses? En 1978, un periodista de El Heraldo de Chihuahua, Vicente Sánchez, publicó una investigación sobre el incidente. Entrevistó a habitantes de Koyame. Varios confirmaron haber visto algo metálico y circular siendo transportado en camiones militares. Uno describió ver luces extrañas en el cielo la noche del 25 de agosto, antes del choque. Sánchez también localizó a un soldado retirado, bajo condición de anonimato, que había participado en la operación. Su testimonio fue escalofriante. Era un disco, no había duda. Metal que no reconocí, sin puertas visibles, sin ventanas. Y cuando lo tocamos, algunos muchachos se quemaron, como si el metal estuviera contaminado. Nos dijeron que era un satélite soviético que se había caído, pero yo he visto satélites. Esto no era eso. Esto era algo más.
En los años siguientes, surgieron varias teorías. 1. Teoría del ovni capturado. El objeto era una nave extraterrestre que colisionó con el Cessna. México lo recuperó, pero Estados Unidos lo confiscó, posiblemente llevándolo a una instalación como el Área 51. Los soldados murieron por exposición a radiación o tecnología desconocida. 2. Teoría del arma experimental. El objeto era tecnología militar experimental soviética o estadounidense que falló. Ambos gobiernos querían recuperarlo por razones de seguridad nacional. 3. Teoría del encubrimiento total. Nunca hubo un segundo objeto. La historia fue fabricada o exagerada por ufólogos basándose en un accidente aéreo normal. En 1992, documentos parcialmente redactados supuestamente de la DIA, Agencia de Inteligencia de Defensa de EE.UU, fueron filtrados a investigadores OVNI. Uno de estos documentos, cuya autenticidad nunca ha sido verificada independientemente, menciona: Operación de recuperación en territorio mexicano, 26 de agosto de 1974. Objeto de origen desconocido. Composición metálica no identificada. Radiación detectada. Colaboración con fuerzas mexicanas. Objeto trasladado a redactado para análisis. Si auténticos, estos documentos sugerirían una operación conjunta encubierta entre México y Estados Unidos para recuperar tecnología no identificada. Hasta el día de hoy, ni el gobierno mexicano ni el estadounidense han reconocido oficialmente nada más allá del accidente del Cessna. El piloto de la avioneta, identificado como Tomás Padilla, de 47 años, comerciante de Ciudad Juárez, fue enterrado en el Panteón Municipal de Juárez el 30 de agosto de 1974. Su familia nunca recibió explicación satisfactoria de por qué su avión se estrelló en cielo despejado. Los 7 soldados mexicanos que enfermaron fueron dados de baja con pensiones de invalidez. 2 murieron. Los otros 5 fueron relocalizados a diferentes partes de México. Intentos de localizarlos en años posteriores resultaron infructuosos. El incidente de Coyame permanece como uno de los casos ovni mexicanos más intrigantes y menos aclarados. A diferencia de avistamientos de luces en el cielo, este caso involucró evidencia de radar de 2 países, restos físicos recuperados, muertes inexplicables de personal militar, posible operación encubierta internacional, testigos múltiples de una comunidad entera. En 2004, el investigador ovni mexicano Jaime Maussan visitó Coyame. Entrevistó a ancianos del pueblo que recordaban los eventos de 1974. Varios confirmaron la presencia militar inusual, los helicópteros, el objeto cubierto en el camión. Pero nadie había visto el objeto directamente. Maussan también intentó acceder a archivos militares mexicanos sobre el incidente. Le dijeron que no existen registros de operaciones militares en Coyame en agosto de 1974, a pesar de que docenas de testigos vieron soldados durante días. ¿Qué realmente ocurrió en el desierto de Chihuahua el 25 de agosto de 1974? ¿Se estrelló un objeto no identificado? ¿Fue recuperado por militares mexicanos y luego confiscado por Estados Unidos? ¿Murieron soldados por exposición a tecnología extraterrestre o a algún contaminante desconocido? Las respuestas permanecen enterradas en archivos clasificados, o tal vez en un hangar secreto en algún lugar del desierto de Nevada. Lo único certero es que algo extraordinario sucedió cerca de Coyame hace casi 50 años. Algo que 2 gobiernos decidieron mantener en secreto, y algo que, según aquellos que estuvieron allí, cambió para siempre su comprensión de lo que es posible en nuestros cielos.